Y ahora, ¿qué sigue? Usted, es cierto que usted tiene protección especial del gobierno, que han pedido organismos internacionales, y el presidente poco se quejaba de eso, que usted es una persona al cuidado de las autoridades de Colombia, ¿es así? Sí, sí, eso, y qué bueno que hagas esa pregunta porque eso también ha quedado en el ambiente. El término es se le vuela a los escoltas. Ese fue el término que utilizó el presidente. Bueno, yo no me les vuelo. Yo algunas veces simplemente salgo a cumplir mi labor periodística a zonas de conflicto donde es un riesgo para mí andar con el esquema de protección y es un riesgo para los muchachos andar con el esquema de protección, en primer lugar. En segundo lugar, imagínense, Juan y amigos de la mesa, imagínense lo siguiente. Mi periodismo no ha sido un periodismo que se hace en Bogotá y Medellín, ni que se la pasa en oficinas en Bogotá y Medellín, sino es un periodismo que sale a las regiones a mostrar la realidad de las regiones. En esas regiones se vive la guerra. Y los que están viviendo la guerra, las víctimas, campesinos humildes e indefensos. Usted imagínese que un periodista llegue a entrevistar a estos campesinos con 3, 4 tipos armados detrás. Ustedes, yo no creo que el resultado de la entrevista vaya a ser el óptimo. Pero bueno, digamos que separemos eso y apeguémonos a lo que dicen las leyes, a la jurisprudencia en esta materia. Yo tengo lo que se denominan medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le ordenan al Estado colombiano protegerme. Medidas cautelares a Holman Morris desde el año 2000, donde yo recibo las primeras amenazas de muerte y me toca irme del país durante un periodo de tiempo. Yo regreso, y a mi regreso, en el año 2005, vuelven las amenazas contra mi vida, coronas fúnebres en la puerta de mi apartamento, interceptación ilegal de mis teléfonos, y se renuevan las medidas cautelares para Holman Morris y familia. ¿Ok? Pero también hay lo que se les olvida, lo que se le olvida a la vicepresidencia en el comunicado, es que aquí la Corte Constitucional falló una tutela que dice, y es una tutela de hace varios meses atrás, que está ahí, es pública, donde dice que las medidas cautelares se tienen que acomodar a los oficios y a los trabajos de sus protegidos. No los protegidos se tienen que acomodar a las medidas cautelares. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las medidas cautelares para defensores de derechos humanos, para sindicalistas, para periodistas, quienes tenemos estas medidas cautelares en Colombia, pues se tienen que acomodar a nuestros trabajos. En el caso del defensor de derechos humanos, muchos defensores de derechos humanos tienen sus defendidos en las zonas de guerra y no puede llegar a esas zonas de conflicto con 3 y 4 escoltas a entrevistar a sus defendidos, que en muchos casos son personas a las que miembros de organismos de seguridad del Estado les han vulnerado sus derechos. En el caso de Holman Morris, pues las medidas cautelares se tienen que acomodar a un periodista que es público, que hace su periodismo mayoritariamente en las regiones del país, en los ríos, donde están los afrocolombianos, donde están los indígenas, donde están los colombianos, como es Contravía, y pues que en esas regiones se entiende que no se puede llevar ese esquema de seguridad, y se sobreentiende también que si algo le llega a pasar al protegido, en ese momento de su trabajo y en esas situaciones, no sería responsabilidad, ni más faltaba, del Estado colombiano. Le deseo hacer sobre ese tema, que es bien interesante. Ese es un punto neurálgico, fundamental. Deseo hacerle un par de preguntas. La primera, lo que usted acaba de decir al final, es que usted exonera al Estado colombiano de responsabilidad de lo que a usted le ocurre en el ejercicio de su función por no llevar esa formal protección del Estado. Por supuesto, Juan, ni más faltaba. Por supuesto que lo exonero. Y eso lo hemos hablado, mire, y lo hemos hablado tranquila y reposadamente con los 2 directores del DAS que hubo anteriormente, con el doctor Peñate, con Andrés. Y lo hablamos también con la doctora Pilar, y se los decía, yo les decía, no, Pilar, Andrés, no piensen que yo voy a ir a entrevistar, me van a meter al Urabá antioqueño, o al Nudo de Paramillo, o en fin, con los escoltas, y ellos lo entendían perfectamente. Claro. Y yo digo, y lo digo públicamente, en ese motivo, en esos momentos en que yo estoy realizando mi profesión, y dejo por voluntad propia el esquema de seguridad en Bogotá, eso sí, con mi familia, en esos momentos sí yo tengo que decirlo claramente, que se exonera al Estado colombiano de lo que me pueda pasar en ese momento de actividad periodística.
Claro, y en esos lugares, mire Holman, y entonces, ¿cómo protegerlo a usted? Mira, aquí, Juan, te lo digo sinceramente, no se trata de proteger a Holman Morris. Es que este país no se puede acostumbrar a que en Colombia hayan más un grupo humano de más de 100, 200 personas que tengamos que andar con escoltas por todo el país en nuestros trabajos y con nuestras familias, sometiendo a nuestras familias a andar con escoltas por el simplemente hecho de pensar diferente. ¿Cómo se protege eso? Pues sencillamente con que actuaciones como la del presidente de la República, donde estigmatiza la labor de un periodista, esas actuaciones no se repitan. Así es que se protege la vida de los periodistas. Y eso, la estigmatización, es lo que nos está poniendo en riesgo en este momento. Juan, yo, a partir de las declaraciones del ministro de Defensa, he recibido más de 20 amenazas de muerte en mis correos. Es así como se protege. Tú no puedes en la mañana decir yo protejo a los periodistas y porque tú les das escoltas y porque tú les das carros blindados se está protegiendo a los periodistas y por la noche salir a decir que los periodistas aquí son aliados del terrorismo. Esa no es manera de proteger a los periodistas. Manera de proteger al periodismo, a los sindicalistas, a los defensores de derechos humanos, a quien piensa diferente en este país, es radicalizando la democracia. Y en la democracia, en el juego democrático, no está permitido la estigmatización ni el señalamiento sin justas pruebas y por fuera de la ley. A usted, a propósito de estas amenazas contra periodistas, como usted lo ha dicho, contra los discrepantes, por ejemplo, los líderes sociales o indígenas o sindicales, en ese sentido, tengo entendido que los guerrilleros que participaron en la liberación de los 4 soldados y policías les dijeron a ellos que iban a convertir a los periodistas en objetivos militares también y a ¿cómo se llama esto? Atentar contra medios de comunicación y a secuestrar periodistas. ¿Usted obtuvo información de eso? ¿A usted le llegaron noticias de eso, Holman? A mí me lo comentó, creo que fue Malagón o el soldado. Ellos me lo comentaron en el momento en que me lo comentan, que ya es cayendo la tarde. Yo en ese momento entro en pánico, porque yo digo, mierda, entonces me estoy como que en el lugar equivocado también. Me parece, eso lo escuché de los muchachos, totalmente reprochable. Nosotros los periodistas aquí no somos los enemigos de nadie, somos los garantes de la democracia. Tenemos que controlar al poder y denunciar a todos los poderes, llámese narcotraficante, paramilitar y guerrillero. Totalmente reprochable, si eso fue así, totalmente reprochable. El periodismo aquí no es el enemigo de nadie en este país. Holman, ¿usted por qué cree que el presidente o el ministro de Defensa quieren estigmatizarlo? No sé, yo digo, porque soy un testigo indeseable, yo he encontrado que esa es como mi frase. Me encuentro en lugares muchas veces donde los demás medios no van, donde yo hago un periodismo desde Contravía en la región, me meto en las zonas de conflicto, estoy revelando una cosa que a mi manera de ver le molesta mucho a este gobierno, que es la existencia y la realidad de una guerra. Es que aquí el problema es la maldita guerra que vivimos, que nos está acabando la democracia, que nos está acabando la diferencia, que está pasando por encima de todos y de todo. Entonces yo creo que eso le irrita bastante a este gobierno y valga la pena. Recuerden que hay un antecedente también grave con el presidente Uribe en junio del 2005. En junio del 2005 las FARC comete un atentado en el Teteyé Putumayo. Yo llego al día siguiente en el mismo avión en que va El Tiempo, Noticias 1, va Ginés Bedoya, todos los periodistas llegamos al mismo tiempo, hacemos las entrevistas de rigor y al día siguiente yo me encuentro en la radio con que el presidente dice que ahí había una cámara que había tenido conocimiento días antes del ataque y que estaba ahí para firmar el ataque. Se refería otra vez a mí, te estoy hablando del 2005, y estaba haciendo un documental para la BBC de Londres, y vuelve la misma historia, esta misma historia se repite, pero en ese año 2005. ¿Y qué sucede? Que en esa oportunidad estaba el hoy canciller Bermúdez, a quien, de asesor de comunicaciones, a quien le guardo un profundo respeto,